Bienvenidos a Cuchillos Artesanales RP. Hoy fabricaremos una cámara de vacío artesanal, la cual utilizaremos para extraer el aire de las resinas y eliminar las burbujas que se generan en el proceso de mezclado. Para ello necesitamos una manguera con conectores de media pulgada en cada extremo, teflón para las uniones, una llave de media pulgada, fécula de maíz, silicón. Para la tapa, un pedazo de lámina acrílica de 2 centímetros de espesor, con un conector donde irá el manómetro. Una olla o cacerola. Una bomba de vacío de 1/4 HP. Además, necesitamos un manómetro para medir el vacío de la cámara. 2 llaves de paso de 3/8. 2 reductores o niples. Conector en forma de cruz y un conector para el reloj. Lo primero que haremos será conectar las partes que van en la tapa. Para ello colocamos teflón en la unión que fijamos al acrílico y sobre esta enroscamos el conector en forma de cruz. Seguidamente ponemos el conector que unirá el manómetro a la cruz. Es importante colocar teflón en cada conexión y ajustar muy bien para evitar fugas. Ahora instalamos los reductores niples, donde irán conectadas las llaves de paso de 3/8, las cuales tienen como función regular la entrada y salida del aire de la cámara de vacío. Es importante mencionar que la tapa de dicha cámara se debe construir con un material resistente y de buen espesor, para evitar que se doble cuando realicemos el vacío. Asimismo, es recomendable usar acrílico transparente para poder observar lo que sucede dentro de la cámara mientras ésta está en funcionamiento. Para succionar el aire de la cámara de vacío se debe conectar un extremo de la manguera a una de las llaves de paso y el otro extremo a la bomba de vacío, que será la encargada de realizar la succión. Por consiguiente, esta llave la usaremos para liberar la succión cuando el reloj alcance el vacío total. Y esta otra llave será la encargada de retener el vacío en la cámara cuando apaguemos la bomba. Antes de conectar la manguera, vamos a realizar una empacadura para colocarla en el borde de la olla. Para ello, vamos a necesitar solamente fécula de maíz y silicón, los cuales debemos mezclar muy bien hasta conseguir una masa flexible. La cantidad de estos ingredientes es indiferente. Todo dependerá del tamaño de la olla que estés usando. Esta empacadura permite que la cámara selle herméticamente y no haya fugas, lo cual es indispensable para crear un vacío total. Cuando la masa tenga la textura deseada, la estiramos hasta que alcance cubrir el borde de la olla y la colocamos sobre esta haciendo presión para que se adapte a su forma. Seguidamente colocamos aceite en el interior de la tapa para evitar que se pegue de la empacadura y presionamos fuerte hasta conseguir un cierre hermético. Aprovecho para recordarles que semanalmente estaré subiendo videos. Si les interesa este tipo de contenido, recuerden suscribirse y activar la campanita. Cuando estemos seguros que selló perfectamente, la dejamos secar aproximadamente por 2 horas. Para comprobar el funcionamiento de la cámara, conectamos las mangueras a la bomba de vacío. Asimismo, nos aseguramos que la llave de paso de la derecha esté abierta y la llave de la izquierda esté completamente cerrada. Luego de esto, encendemos la bomba y vigilamos que el manómetro indique el vacío correctamente. Cuando se haya realizado toda la succión, podemos cerrar esta llave de paso, apagar la bomba y abrir la otra llave para liberar el vacío. Esta cámara de vacío sirve para extraer el aire de diversos materiales. Yo la uso principalmente para hacer cacha de cuchillos, usando resina epóxica combinada con otros materiales como maderas y semillas de pino.
Como pueden ver en este caso, la función principal de la cámara de vacío es extraer el aire que tiene la semilla de pino interiormente y rellenar estos espacios con la resina, eliminando así las burbujas que se crean en la misma. Aquí pueden apreciar cómo quedan los tacos híbridos que utilizo para hacer las empuñaduras de mis cuchillos. Si desean ver el paso a paso cómo realizar estos tacos de resina epóxica, haz clic en este video. Y si aún no te has suscrito, haz clic aquí. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto.